Bienvenidos a Aviación Colombia 1400 y como les habíamos contado en el anterior video, del cual dejamos el link aquí, pues este video corresponde al review de estos tres aviones Boeing 727 de Gemini Jets en su edición especial, la que muy pocas tienen, pues donde vienen varios aviones en una sola caja. Los aviones tienen un livery de British Airways, pero son operados por Comair, que son una aerolínea sudafricana con la cual British tuvo o tiene una franquicia pues para poder operar vuelos en África. Y vamos a mostrarles que a pesar de que los aviones no fueran directamente de British, pues con su livery se ven bastante bonitos. Les voy a dar una pequeña mostrada de la caja como tal. Aquí vemos que tiene los tres dibujos de cada avión y un letrero plateado que dice edición limitada. Como les digo, son muy pocos los modelos que vienen con esta promoción o este tipo, y vemos que su caja es muy sencilla. Aquí podemos observar la matrícula de cada avión, que ya pues las vamos a detallar más adelante. Aquí podemos observar la información que vendría en las cajas individuales de cada avión, como es común en Gemini Jets. Y si abrimos aquí la tapa, podemos observar entonces ahí los tres aviones, cada uno con un dibujo que corresponde al livery que tienen. Y aquí podemos observar otra vez tres fotos de ellos, el logo muy bonito de British Airways. Y entonces ahora sí vamos a empezar mostrándoles los aviones uno por uno. Empezamos entonces. Este avión, por su época en que fue fabricado, pues tiene las cejas, ahí las pueden ver ustedes en la cabina. Su cabina está muy bien detallada y tiene los wipers o limpiaparabrisas. Si seguimos por este lado derecho, podemos observar también el logo de British Airways que atraviesa la primera puerta del lado derecho, y al lado de este el nombre de la aerolínea, British Airways. Vemos muy bien posicionadas sus ventanas sobre la cabina. Sobre el ala podemos apreciar dos salidas de emergencia, las cuales tienen pues su respectiva evacuación. Los tres aviones tienen la misma salida de emergencia, pues el mismo diseño. Sus alas están detalladas con relieve. En el caso de sus slats, de sus tanques de gasolina, están marcados con un color más oscuro. Podemos apreciar también en relieve los alerones y los flaps. Seguimos entonces. Este avión tiene su matrícula Zulu Sierra Oscar Bravo Mike sobre las últimas ventanas de su fuselaje, y finalizamos pues con la puerta de atrás al lado del motor número 3. Por el otro lado es exactamente igual, lo único que cambia es que su puerta principal está más adelante. Así pues era diseñado este avión en ese entonces. Y vemos aquí una leyenda que dice Grand Union Operated by Comair, porque como les conté, este avión era operado por Comair. Por encima es muy simple, no tiene antenas en relieve, simplemente tiene una luz beacon aquí en esta parte, y sus motores pues están huecos por dentro. También vemos la cola muy bien detallada, aquí pondremos una foto y procedemos entonces a mostrar el avión por debajo. Por debajo podemos observar entonces dos puertas de carga que se encuentran aquí y aquí. Podemos apreciar también las luces de aterrizaje aquí puestas a estos lados del ala, también debajo de esta, y en las puntas de cada ala, en el ala derecha hay una luz verde o una pintura verde pues que simboliza la luz, y en la izquierda una roja. Atrás del modelo podemos observar la puerta, también ahí detallada, y el logo de Gemini Jets. Sus tapas de los trenes de aterrizaje están en relieve. Podemos ver sus trenes, que en este caso de este modelo no giran, y aquí debajo del ala derecha podemos observar su matrícula nuevamente. Todos los aviones de este review son exactamente iguales por debajo, y como les digo, entonces vamos a medir este para proceder a mostrarles los otros aviones y los detalles que tienen que cambian respecto a este primero. Vamos a medir entonces nuestro modelo a escala, a pesar de que en el video de Panam ya están sus medidas, pero pues para los que no lo han visto lo vamos a volver a medir. De envergadura mide aproximadamente 8.3 centímetros, y desde la punta de su nariz hasta la punta de su cola mide aproximadamente 11 centímetros con 7 milímetros. La designación específica de este avión es Boeing 727-294 y fue entregado a la aerolínea el 8 de junio de 1999. Continuamos entonces con el siguiente avión. Es un Boeing 727-230, que lo único que cambia es su cola, cuyo livery pues se llama Scotland, y suponemos pues que simboliza la típica falda escocesa. Este avión fue entregado a la aerolínea el 29 de mayo de 1998, y en la leyenda que tiene abajo del logo de British Airways dice The Mountain of Birds, o
la montaña de las aves. Podemos observar entonces que tiene exactamente los mismos detalles, lo único que cambia es que su matrícula ya no está sobre las ventanas sino abajo de estas, y su matrícula corresponde a Zulu Sierra Oscar Bravo Oscar. Y continuamos con el próximo avión. Continuamos entonces con el último modelo de esta caja, de este review. Es un Boeing 727-230, también como el anterior, y en este caso el livery es nombrado como Sweden. Se caracteriza por las flores que tiene dibujadas en su cola. Les vamos a dejar obviamente fotos del real para que los puedan comparar y vean que es bastante parecido. Y pues todos los anteriores modelos, incluyendo los tres, tenían los mismos motores, que son unos Pratt & Whitney JT8D-9A. Este avión en específico fue entregado el 1 de octubre de 1996 a la aerolínea y su matrícula es Zulu Sierra November Oscar Uniform. Tiene los mismos detalles, lo único que cambia es la leyenda abajo de su cabina y la cola pues con su livery. Esperamos que les haya gustado, es el primer video de estos aviones que encontramos en YouTube. Para nosotros es muy importante saber que somos de los pocos canales en español que están mostrando aviones a escala, porque es un mercado que está creciendo bastante en Latinoamérica y muy pocas personas pues han mostrado sus aviones y han tratado como de dar detalle de cómo son. Esperamos que les guste, si quieren se pueden suscribir para que estén al tanto de los videos que vayamos subiendo. Muchas gracias por los que ya nos siguen, muchas gracias por los likes que nos han dado. Si tienen alguna recomendación, por favor háganosla en la barra de comentarios. Y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, aparecemos en Facebook e Instagram como Aviación Colombia 1400 y allí pues mostramos fotos de nuestro aeropuerto y nos vemos en el próximo update número 2 del aeropuerto y hasta luego.